Hola, bienvenidos a Anya TV Cine. Hoy te contaremos El gato con botas, el último deseo. Cuenta la leyenda que una estrella se estrelló en la tierra y creó el bosque oscuro. Allí se guarda en el centro un solo deseo. La historia empieza con el gato de fiesta en la ciudad de Delma, la cual se sale de control despertando al gigante dormido. Luego de una batalla el gato logra derrotarlo, pero es golpeado por una campana. ¿Acaso no lo viste venir? Al despertar el doctor le dice que está viviendo su última vida, por lo que le aconseja retirarse. Él no le hace caso, pero luego recapacita al tener miedo cuando se enfrentaba a un cazarrecompensa. Por lo que decide recluirse en un hogar para gatos. Ahí le cuesta adaptarse, pero al final lo logra. Ahí conoce a un perrito sin nombre que se disfraza de gato para poder comer. El gato ya estaba tranquilo cuando aparecen la banda de los osos y risitos, quienes lo buscan para contratarlo, pero al verlo viejo no lo reconocen y piensan que él ha muerto, porque encuentran la ropa que antes enterró. Ahí el gato se entera que ellos buscan la estrella del deseo y robarán el mapa que los guiará. El gato se emociona pues quiere pedir sus vidas de vuelta, así que se pone de vuelta sus botas y va a robar el mapa que se encuentra en la fábrica del pequeño Jack. Ahí se encuentra con Kitty Patitas, que también iba a lo mismo. Yo te conozco. Logran escapar del pequeño Jack y de la banda de osos. El gato, Kitty y el perrito que lo siguió van a buscar la estrella. Al llegar el mapa les muestra caminos peligrosos, pero para Perrito el camino se hace más fácil. Aunque él no tenía deseo, deciden seguir su camino. En el trayecto encuentran rosas gigantes que logran atravesar gracias a Perrito. En medio del camino son interceptados por Jack y sus panaderos. En eso llega Risitos y la banda de los osos, que en medio de la pelea se roban el mapa que los lleva a su cabaña. Ahí recuerdan momentos. De vuelta al gato, este huyó en medio de la pelea porque vio al cazarrecompensas y le dio miedo, pero Perrito lo encontró y lo calmó. Gato le cuenta que era su última vida y que Kitty no confía en él, porque la dejó plantada. Luego retoman el camino con Kitty y encuentran a los osos y le roban el mapa, pero ellos atrapan a Perrito. El gato se quedó atrapado y Kitty va a rescatar a Perrito y lo logra. Van al encuentro del gato que se quedó con el mapa, pero él en la cueva se entera que el cazarrecompensa es en realidad la muerte, que va en busca de su última vida, por lo que corre a pedir el deseo dejando atrás a Kitty y a Perrito. Mientras tanto el bebé oso discute con Risitos por el deseo y ella les confiesa que su deseo es una familia de verdad. La mamá oso decide ayudar, por lo que van en busca del mapa. El gato llega a la estrella del deseo, pero cuando está leyendo llega Kitty, que le reclama. Él le dice que le persigue la muerte. Justo ahí llega el pequeño Jack, que los había perseguido todo el camino, y también los osos. Y se arma la pelea por el último deseo. En medio de la pelea el bebé oso está siendo succionado y mamá y papá oso lo sujetan. Ellos piden ayuda a Risitos, quien está frente al mapa, pero al final decide ayudarlo. El pequeño Jack también queda atrapado en el bolso mágico. En eso aparece la muerte reclamando la vida del gato. Le pide pelear. El gato recuerda su vida y decide enfrentarse en vez de pedir el deseo. Inicia la batalla. Al final la muerte le dice que fue en busca de la leyenda inmortal, pero ya no lo ve y se va. El terco del pequeño Jack sale del bolso gracias a los bocadillos mágicos e insiste en pedir su deseo. Entonces todos se unen para detenerlo, ya que nadie quiere el deseo porque no lo necesitan, y deciden destruir el mapa. Al final el perrito se queda con ese nombre y juntos como equipo amistad van rumbo muy lejano, donde le esperan nuevas aventuras. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comenta para más contenido.